Muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir con propiedades del campo magnético. Habíamos terminado la clase anterior con una propiedad importante que tiene que ver con la divergencia del campo magnético, que nos indica también que no hay monopolos magnéticos. Otra forma de expresar esa ley es decir que el flujo del campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. Y hoy vamos a ver la segunda propiedad importante del campo magnético, la cual, por lo que vi, ya la empezaron a utilizar en las clases prácticas, o sea, la aplicaron directamente. Hoy vamos a ver un poco la demostración o justificación matemática de esa ley. Si bien, como siempre, remarcamos, la primera justificación es experimental, pero vamos a ver ahora cómo vincularla con algunas de las leyes que ya vimos, como la ley de Biot-Savart. Entonces, lo que dice la ley esta, debida a Ampère, es que si uno dibuja una curva cualquiera en el espacio, y calcula integrando a lo largo de esa curva, una curva cerrada, o sea, una curva cualquiera pero cerrada, calcula la integral de línea del campo magnético, o sea, el campo magnético producto escalar, el diferencial de línea a lo largo de esa curva. Eso es igual a la permeabilidad magnética, la constante magnética en su versión de μ0, multiplicado por la corriente neta concatenada que atraviesa una superficie apoyada en esa curva. ¿A qué nos referimos con eso? Como acá está ilustrado en este diagrama. Dibujo una curva cualquiera en el espacio que yo elija, o sea, esto es el equivalente a lo que hacíamos con Gauss y campo eléctrico, que elegíamos una superficie de Gauss. Ahora elegimos una curva de Ampère, podríamos llamarlo. Dibujamos esa curva cerrada, calculamos la integral de línea del campo magnético a lo largo de esa curva, con algún sentido de circulación que elegimos, y eso debe ser igual a una constante, la constante magnética, por la corriente que atraviesa una superficie apoyada en esa curva. ¿Qué es una superficie apoyada en esa curva? Bueno, eso es lo que también uno utiliza en el teorema de Stokes, que conocen de las matemáticas. Es una superficie cuyo borde es la curva que dibujé antes, la curva C, y está apoyada en ella. Puede ser una superficie plana apoyada en la curva, o si la curva no es plana puede no ser plana, o puede ser cualquier superficie, como una bolsa, pero que su borde esté delimitado por esa curva. Y la corriente concatenada es la corriente que atraviesa esa superficie. Recordemos la definición de corriente que vimos. Tenía que ver con la cantidad de carga que atraviesa por unidad de tiempo una superficie dada. En este caso, es la superficie esta apoyada en la curva C, y la corriente neta se refiere a que si hay distintas corrientes que atravesasen esta superficie, bueno, computamos solo la neta en el sentido dado por el sentido de circulación de la integral del campo magnético que estamos haciendo. Es decir, si integramos en sentido antihorario, la corriente neta nos vamos a referir a la corriente que atraviesa, en este caso, hacia arriba. Bien, bueno, ese es lo que dice el teorema, y ustedes ya lo empezaron a aplicar. La utilidad de este teorema, más allá de que sea útil o no, es una propiedad importante del campo magnético, es poder calcular el campo magnético en configuraciones que tengan mucha simetría. Uno utiliza las propiedades de simetría para poder predecir cómo va a ser el campo magnético, fundamentalmente cuál es la dependencia del campo magnético con las coordenadas, y después, utilizando este teorema, de la misma forma que hacíamos con Gauss y con el campo eléctrico, obtener el campo magnético en cualquier punto del espacio. Dada una distribución de corrientes, uno lo calcula. Esas corrientes, la distribución de corrientes, van a intervenir en el cálculo de la corriente concatenada, o la corriente que atraviesa la superficie que corresponde a la curva que uno dibujó. Bueno,
Hay distintas variantes para demostrar, digamos, esto a partir de alguna ley conocida. En este caso, la ley conocida que vamos a invocar es la ley de Biot y Savart, que vimos en la primera clase de campo magnético, que establecía la fuerza que había entre dos cables conductores o entre dos elementos de corriente, y que además nos servía de pie para calcular el campo magnético dada una distribución de corrientes. Como aclaramos en ese caso, esa ley de Biot y Savart es válida dentro de la magnetostática, o sea, para corrientes estacionarias, y utilizándola uno podría demostrar esta ley de Ampère, este teorema de Ampère que acabamos de ver. Bueno, vamos a ver más adelante, o sea, una primera cuestión que uno puede plantearse es si esto es válido siempre. La respuesta es que sí, en el caso de corrientes estacionarias, o sea, esta ley de Ampère primero experimentalmente, digamos, se verificó para corrientes estacionarias, y la demostración que vamos a ver ahora supone que las corrientes son estacionarias, es decir, que vale Biot y Savart. Vamos a ver después, casi al final de la materia, que si las corrientes no son estacionarias, o sea, si hay dependencia en el tiempo, esta ley se va a modificar. ¿Sí? Algo similar habíamos contado sobre el campo eléctrico, pero no para la ley de Gauss, sino para la ley del rotor. Bueno, en este caso la que se modifica es esta ley para el campo magnético. Bueno, como dije, hay distintas formas de demostrar eso. Una es usando geometría, de la misma forma que hicimos con el teorema de Gauss, que hicimos una especie de demostración basada en consideraciones geométricas. Esa forma geométrica es bastante enrevesada. Es la que siguen algunos de los libros que recomendamos, como el libro de Trelles y también el libro de Roeder, usan ese argumento geométrico. Yo no lo voy a hacer de esa forma, lo voy a hacer de una forma un poco más elaborada matemáticamente. No sé si es más elaborado o no, porque la geometría suele ser a veces difícil de visualizar. Yo lo voy a hacer basándome en algunas propiedades de algunas funciones. Va a ser una demostración que va a quedar medio, posiblemente, algunas cosas que no terminen de entender, porque, bueno, es la forma en que uno o invoca cuestiones matemáticas que van a ver nuevamente y en forma más completa en Física Teórica 1, en electromagnetismo. Pero bueno, a mí me parece que está bueno que lo vean ahora también, aunque sea como una primera aproximación. Más allá de la demostración, lo importante es saber utilizarla, y es lo que ya vieron en la clase práctica pasada, y entenderlo, ¿no? Entender el uso de este teorema, cómo se aplica, y si uno quiere decir, bueno, esto tiene validez experimental dentro de las corrientes estacionarias, y con eso me conformo, no necesito esta demostración. Bueno, antes de eso, y digamos, apuntando a esa otra demostración más matemática que yo les voy a contar, veamos, suponiendo que este teorema es válido, cuál sería lo que llamamos también la forma local o diferencial. A esto me refiero con, va a aparecer algún operador vectorial, igual que pasaba con el teorema de Gauss para el campo eléctrico, que vimos primero la forma integral, que tenía que ver con el flujo del campo eléctrico en cualquier superficie cerrada, era la carga encerrada, y después vimos que invocando el teorema de la divergencia, podíamos sacar una ley justamente para la divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga. Bueno, veamos alguna situación similar para este teorema, el teorema de Ampère, en donde lo que interviene es una integral de línea, y entonces el teorema que vamos a utilizar es el teorema de Stokes, que ustedes conocen, el cual establece que para un campo bueno, C1, si uno calcula la integral de línea de ese campo en una superficie cerrada, eso es igual a la integral del rotor, que es un operador vectorial que ya conocimos, ya lo vimos para el campo eléctrico, de
el campo que uno está calculando en esta integral de línea, eso va a ser igual a la integral de ese rotor multiplicado escalarmente por el diferencial de superficie orientada, donde la superficie es la superficie apoyada en la curva C, o sea, la misma superficie que invocamos, de la cual hablamos recién en el teorema de Ampère. Bueno, en este caso se aplica para el teorema de Stokes. Y nada, bueno, esto ya lo conocen. O sea, paso de una integral de línea a una integral de superficie, donde la línea delimita la superficie sobre la cual estoy integrando. Muy bien, entonces esto lo vamos a aplicar justamente como está escrito acá. Esto vale para cualquier campo vectorial C1, lo vamos a aplicar al campo magnético. Y entonces, de un lado del teorema de Ampère, que nos queda esta integral de línea, esto lo vamos a reemplazar por esta integral de superficie sobre esta superficie apoyada en la curva C. Del otro lado tenemos la corriente concatenada. Lo que hacemos es escribir cuánto es esa corriente concatenada en términos de la densidad de corriente. Sabemos, por construcción de lo que es la corriente a través de una superficie, que es la integral de superficie de la densidad de corriente a través de esa superficie, o sea, producto escalar diferencial de superficie orientada, o sea, esta expresión que está aquí. Entonces, en el teorema de Ampère reemplazamos la integral de línea del campo magnético por esto y escribimos la corriente concatenada como esta integral de superficie de la densidad de corriente. Entonces lo que nos queda es que estas dos cosas deben ser iguales y sabemos, o sea, lo que dice Ampère es que eso vale para cualquier curva cerrada que yo dibuje en el espacio. Bueno, eso significa que esto vale para cualquier superficie cerrada, encerrada por cualquier curva que yo considere en el espacio. O sea, esto vale para cualquier superficie. Por lo tanto, los dos integrandos tienen que ser iguales, ¿no? Porque es clave que aparte la superficie acá es la misma, es una superficie apoyada en la curva C. Entonces los dos integrandos son iguales. La otra forma, como siempre, cuando tenemos dos integrales iguales, de obtener que los integrandos sean iguales, es decir, que aproximo esta integral si la superficie es chiquitita, es utilizar una superficie pequeña, y entonces se me igualan estos dos productos escalares, y como la superficie es la misma, bueno, ahí se me queda que es igual los dos integrandos. O sea, lo que obtengo de esto es que el rotor del campo magnético es proporcional a la densidad de corriente, es μ0 por la densidad de corriente. O sea, el campo magnético tiene rotor y nada, esto es a diferencia del campo eléctrico, que recordemos que su rotor en electrostática era nulo. En este caso, el rotor del campo magnético es proporcional a la corriente. Vuelvo a remarcar, esto es válido siempre que estemos dentro de corrientes estacionarias. Y es lo que en el fondo ahora vamos a demostrar a partir de Ampère. Perdón, de Biot y Savart. Bien, entonces a esto, como es una propiedad que tiene que ver con el campo magnético en un entorno de algún punto, porque intervienen derivadas del campo magnético, y esta es la densidad de corriente en ese punto, lo conocemos como la forma local del teorema de Ampère o la forma diferencial. Entonces distinguimos entre la forma local, que es esta expresión donde aparecen derivadas, de la forma integral, que es la expresión de la integral de línea, que es la que usamos, la que usan en los ejercicios para calcular el campo magnético a través de Ampère. O sea, esta es la forma, lo que sería la forma integral, porque interviene un integral justamente, y que interviene el campo magnético en un conjunto de puntos, en una región grande de puntos, mientras que en esta forma interviene solo el campo magnético en el entorno de un punto. Bien, bueno, habíamos visto que al final de la clase pasada que el campo magnético, por tener divergencia nula, que era la otra propiedad importante que tenía, se podía obtener como el rotor de otro campo vectorial, al cual llamamos el potencial vector y usamos la letra A. Es decir, habíamos visto que
B era el rotor de A, y además vimos que ese potencial vector, a partir de la ley de Biot-Savart, obtuvimos que ese potencial vector, dado una distribución de corrientes con densidad de corriente J, se obtenía como esta integral. En el caso de densidad de corriente J, se obtenía con esta integral de volumen, en todo punto en todo el volumen en donde uno tuviese las corrientes, ¿sí? También vimos una expresión para el potencial vector si uno tenía corrientes en cables conductores, donde en lugar de J de B, esto se utilizaba I por DL. ¿Sí? DL' si llamamos primadas a los puntos fuentes. Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es relacionar esta ley que acabamos de obtener del rotor de B con la otra ley que dice que B es el rotor de A. Y lo que vamos a usar es una expresión matemática que también es válida siempre, que dice que si hacemos el rotor de B, por un lado, eso va a ser el rotor del rotor de A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B es el rotor de A. Y la ley que vamos a usar, matemática, o la expresión matemática que vamos a invocar, es esta. Dice que el rotor del rotor de un vector siempre se puede escribir como el gradiente de la divergencia de ese vector menos el laplaciano de ese vector, de ese campo vectorial, perdón. ¿Sí? Esto que estoy marcando acá con el cursor es una expresión matemática, una expresión en términos de estos operadores vectoriales que es válida siempre y que uno puede detenerse a demostrar. No lo vamos a hacer, vamos a suponer que está válida, pero si alguien quiere lo puede hacer. Lleva un buen rato porque hay que escribir el rotor de A primero, después sacarle el rotor a eso, que da un choclo, y mostrar que esto es lo mismo que la divergencia de A y tomarle el gradiente y restarle el laplaciano. ¿Se acuerdan que el laplaciano era la suma de las derivadas segundas de algún campo? En este caso es el laplaciano aplicado al campo vectorial A. Esto significa el laplaciano aplicado a cada una de las componentes AX, AI, AZ, y formando un vector con esos tres laplacianos de cada una de las componentes. Bueno, entonces digo, esto es válido en general para cualquier campo vectorial bueno. Esta primera parte es válida para el campo magnético porque sabemos que B es el rotor de A. Y por otro lado, si A tiene esta expresión, o sea, si A vale esto, y sabemos que esto es así, lo sacamos de la ley de Biot-Savart, también es cierto que la divergencia de A vale 0. O sea, al ser A de esta forma, se cumple que B es el rotor de A, que la divergencia de B vale 0, y también vale que la divergencia de A vale 0, lo cual se puede demostrar calculando la divergencia de este campo. Ahora, es clave en esa parte de la demostración, o sea, para ver que divergencia de A vale 0, uno en algún lado usa que la divergencia de J vale 0, cosa que solo es cierta si tiene corrientes estacionarias. ¿Se acuerdan que esto lo mencionamos en la clase pasada y tenía que ver con el gauge, o la libertad de gauge o la libertad de medida? Bien, bueno, en este caso, en el gauge dado por la ley de Biot-Savart, eso se cumple, que esto vale 0. Por lo tanto, entonces, en esta parte de la igualdad, esto se me va y lo que me queda es que el rotor del rotor de A es menos el laplaciano de A. O sea, el rotor de B es menos el laplaciano de A. Me van siguiendo hasta aquí en todo lo que dije. Si no, deténganme. O sea, sé que hay matemática acá metida que yo no estoy demostrando completamente, ¿no? Pero lo que sí digo que es tedioso, pero no complicado hacerlo. Bueno, resulta entonces que lo que me queda es que esta expresión local de la ley de Ampère o del teorema de Ampère, lo que me dice es, escrita en términos del potencial vector, me dice que el menos el laplaciano de A es mu0 por J. ¿Sí? O sea, podría formular el teorema de Ampère utilizando potencial vector, diciendo que el laplaciano de ese potencial vector es menos mu0 por J. Fíjense, y acá viene algo interesante que después lo van a aplicar en los ejercicios, esto sí.
aunque esto sea avanzado, digamos, de esta cuenta, es este asunto de que el laplaciano de A me dé mu0 por J. Si se acuerdan, en la parte de electrostática habíamos visto lo que se llamaba la ecuación de Poisson, la cual decía que el laplaciano del potencial eléctrico era, era proporcional a la densidad de carga con signo menos, ¿no? A menos ρ dividido epsilon 0. Esa ley del potencial eléctrico, que es la ecuación que se conoce con el nombre de ecuación de Poisson, habíamos visto que, dadas condiciones de contorno para el potencial eléctrico, que por ejemplo podía ser el potencial en toda una superficie, eso me determinaba unívocamente el potencial eléctrico. Bueno, acá hay una ley completamente análoga para el potencial vector, porque habla del laplaciano de ese potencial, pero es una ley, digamos, son tres leyes en el fondo, porque estos son tres componentes, ¿no? Como dije hace un ratito, el laplaciano de esto es el laplaciano de AX, el laplaciano de AY, el laplaciano de AZ. Y de este lado, del lado derecho, lo que me queda es JX, JY, JZ. Es como que si fuesen tres ecuaciones de Poisson, y la ecuación es completamente análoga, y a uno le permite esa analogía resolver problemas de magnetostática con elementos que uno conoce de electrostática. Y eso lo van a ver en la práctica, cómo en algunos ejercicios se pueden resolver de esa forma. O sea, utilizando esa analogía, sabiendo soluciones conocidas del potencial eléctrico con alguna densidad, bueno, cómo hacer lo mismo para el potencial vector magnético a través de, si uno conoce la densidad de corriente en alguna de las componentes. Son problemas en general que tienen alguna simetría o que no se resuelven las tres ecuaciones simultáneamente, tienen alguna simplificación, pero nada, está buena la analogía y es muy útil e interesante además. Bien, bueno, eso entonces ya lo damos por sabido, pero bueno, hasta ahora repasemos un poquito. O sea, lo único que dije es, vale el teorema de Ampère en su forma integral, que tenía que ver con la integral de línea de campo magnético. En su forma local sería esta su expresión, es decir, si vale el teorema de Ampère, como vale el teorema de Stokes, tiene que valer esto, y ahora utilizando el potencial vector, que sabemos que es un campo vectorial útil en el caso de, para poder, digamos, que muestra la propiedad de que el campo magnético no tiene divergencia. Vale entonces, si se cumple todo eso, si vale todo eso, entonces debería valer que el laplaciano de A es menos mu0 por J. Bueno, entonces la demostración que yo voy a contar, digamos, y como digo, abro el paraguas acá por si se pierden un poco en la matemática, no se asusten, no pasa nada, pero me parece que está bueno tener esta primera introducción a estos temas. Lo que yo voy a hacer es demostrar que, dado el potencial vector que tenemos aquí, entonces para este potencial vector se cumple que si uno le toma el laplaciano, eso da J, la densidad de corriente. ¿Sí? Es decir, quiero demostrar que pasa esto que está escrito acá, que si le tomo el laplaciano A, que sabemos que A es esa expresión integral, el laplaciano es una operación que hacemos sobre las variables de las cuales depende A. Las variables de las cuales depende A son las variables de posición R. Entonces el laplaciano hay que aplicarlo adentro de esa integral, o lo podemos aplicar adentro de esa integral, y solamente va a aplicar a las variables que dependen de R. O sea, y en este caso, lo único que depende de R adentro de la integral es este término 1 sobre el módulo de R menos R'. El resto de las cosas dependen de R', y entonces el laplaciano allí no afecta. Y lo que quiero demostrar es que si hacen esta integral, eso les da J, la densidad de corriente, evaluada en la posición R. Acá hay algo que está mal. Ah, no está mal. No hay ninguna flecha, se me confunde esto con un primo, no está bien. Es J evaluado en R. Si acá tengo J evaluado en R', esta es una integral sobre todos los valores posibles de R', o sea, sobre todos los puntos fuentes, y la integral de esto, yo digo que da J evaluado en R. ¿Sí?
¿Se entiende lo que quiero mostrar? O sea, repito, tengo este potencial vector, le tomo el Laplaciano aplica las variables R, o sea que el Laplaciano lo puedo meter adentro de esta integral que es sobre las variables R', y me queda la integral de J en R' por el Laplaciano de este factor 1 sobre R menos R'. Bien. Bueno, para mostrar que esto es así, voy a usar, acá lo estoy diciendo, digo que esto es cierto en este primer renglón. Lo que voy a usar es que la integral de cualquier función de la variable R' integrado en R', en todo el volumen, del laplaciano de este factor 1 sobre R menos R', esto es igual a la integral de la función de R' por una función muy particular que se llama la delta de Dirac, cuyo argumento en este caso es este factor R menos R', y que es una función muy particular, en realidad se llama una densidad, no, y los matemáticos lo llaman una densidad, no es una función, digamos, propiamente dicha, que tiene la siguiente particularidad. En este caso es una función de un argumento, que es un vector posición, que como función de su argumento es una función que vale 0 en cualquier punto del espacio y vale, uno podría decir que vale infinito en el origen, tal que la integral de la función en todo el espacio me da un valor finito, o sea, me da algo. En este caso, si el argumento de la función esta delta de Dirac es este R menos R', se aplica lo mismo que dije antes, pero trasladado a este origen R'. Es decir, lo que digo es que esta función vale 0 en todo punto del espacio que no sea igual a R', o sea, que no sea el centro de esta distribución, y en ese punto en R' vale infinito, de forma tal que si uno integra esta función en todo el espacio, esto me da un valor finito que se toma como 1, o sea, se la normaliza a 1. O sea, es una función rarísima, que vale 0 en todos lados, infinito en otro, pero que si la integro en todo R, me da 1. Bueno, en particular, bueno, esa función, créase o no, se puede trabajar y hacer cosas con esa función. Una de las propiedades que tiene es esta que está escrita acá. Si uno integra la delta esa de Dirac en todo el espacio y la multiplica por una función del argumento R', que es el centro de la función de Dirac, otra propiedad que tiene es que integrado eso me da la función evaluada en el cero de esa función de Dirac, es decir, en este caso en el R. O sea, una propiedad que tiene es esto que está escrito acá, ¿no? Que la integral de f de R' de la delta de Dirac de R menos R' es la función evaluada en R. Bien, bueno, entonces lo que acá estamos diciendo es que este laplaciano de 1 sobre R menos R' es igual a esta delta de Dirac. Y lo que voy a usar para, digamos, convencerme de que eso es así, o sea, de que este laplaciano de 1 sobre R menos R' es análogo a esta función delta de Dirac, que tiene esta propiedad, como dije, mágica, de que vale 0 en todos lados e infinito en un solo punto. Voy a utilizar algo que conocemos de electrostática, que es el potencial de una carga puntual. ¿Se acuerdan que el potencial de una carga puntual, ubicada en una posición R', uno lo podía escribir de esta forma? Era en la constante eléctrica K por la carga dividido el módulo de R menos R'. Bueno, si este es un potencial eléctrico, tiene que satisfacer la ecuación de Poisson, en la cual me dice que el laplaciano del potencial es menos la densidad de carga dividido epsilon 0. ¿Sí? La ecuación que acabamos de recordar hace un ratito, viendo que la ecuación para el potencial vector es análoga a esta. Bueno, eso significa que para este potencial, el laplaciano de K por Q dividido R menos R' tiene que ser menos la densidad de carga dividido epsilon 0. Bueno,
la densidad de carga de una carga puntual, ¿cómo sería? Bueno, si pensamos una carga puntual con una carga que está toda concentrada en un punto, la densidad de carga es algo que vale 0 fuera de ese punto e infinito en ese punto, porque sería como una concentración de carga en un volumen igual a 0. O sea, densidad de carga para ese caso sería la carga dividido el volumen que tiende a 0, me da infinito. O sea que la densidad de carga que corresponde a una carga puntual podemos pensar que es justamente la delta de Dirac. Y por otro lado, sabemos que el laplaciano de esto, de este potencial por la ecuación de Poisson, me tiene que dar esa densidad de carga. O sea que lo que demuestro de esta forma es que el laplaciano de esto vale la delta de Dirac. Bueno, menos de las constantes, acá K y Q, que las puedo sacar siempre afuera de los operadores estos vectoriales porque no dependen de la posición. Lo que me queda entonces es que el laplaciano de 1 sobre R menos R' es 4pi por la delta de Dirac. Este 4pi sale de usar acá pasando el K dividiendo, me queda K por epsilon 0 y K por epsilon 0 es 4pi. O sea, me queda 1 sobre K epsilon 0. Y las cargas acá se cancelan, ¿no? Con lo cual, entonces, lo que utilizando, digamos, este hecho que conocíamos de cuál es el potencial de una carga puntual, la ecuación de Poisson, interpretando la densidad de carga de una carga puntual como una delta de Dirac, sacamos esta propiedad que es la que necesitamos para demostrar esto. ¿Sí? Porque ahora si ya sabemos que el laplaciano de 1 sobre R menos R' es proporcional a esta delta de Dirac con este factor 4pi, bueno, lo enchufo aquí y que es lo que estoy haciendo, y le estoy diciendo que el laplaciano de estos 4pi por la delta de Dirac, de forma tal que ahora, si esta es la delta de Dirac, utilizo sus propiedades, y una propiedad es que su integral es multiplicada, la integral de una función que la multiplica es la función evaluada en el centro S, me queda este 4pi por f. Bien, bueno, eso termina mi demostración, como dije, en donde se tuvieron que aceptar una serie de cosas que quizás cuestan. Como dije, esto lo van a ver más formalmente en FT1, cuando aprendan un poco mejor y más completo las propiedades de esta delta de Dirac, digamos, invocando un poco más de matemática de la que yo invoqué aquí. Pero lo que sí, entonces, si aceptamos todas esas cosas que parecieron plausibles y razonables, espero, obtuvimos que entonces que el laplaciano de A, de ahí venía, eso es lo que queríamos demostrar, es mu0 por J con signo menos, con lo cual entonces vale que el rotor de B es mu0 por J, y entonces ahora vuelvo para atrás, o sea, mi demostración de Ampère es en este orden. Utilizo la ley de Biot-Savart. ¿Dónde lo utilizo? La ley de Biot-Savart la utilizo acá, en la expresión del potencial vector, sabiendo que el rotor de A vale B, y que B es el que yo obtuve de Biot-Savart, digamos, de esa forma es que estoy diciendo que vale Biot-Savart, o sea, el campo magnético sale de Biot-Savart, veo que entonces el potencial vector es esto, le aplico el laplaciano a esto, veo que el laplaciano de esto me da mu0 por J, me queda entonces que el rotor de B es mu0 por J, y después aplico Stokes, volviendo para atrás, digamos, al revés de como lo hice acá, y me sale que la integral de línea del campo magnético es mu0 por la I concatenada. Bueno, no sé, eso termina, digamos, nuestra demostración y presentación del teorema de Ampère. No sé si tienen alguna pregunta o se quedaron un poco mudos, mudas. ¿O les pareció todo plausible? Entiendo. Anda bien, dicen. Bueno, muy bien. Somos un poco menos hoy que lo habitual de gente. No sé si tenían
parcial, ¿no? Porque creo que habían movido el de mate 4 para esta semana, entiendo. Bueno, no sé. Ya fue. Bueno, nada, lunes o optar por seguir las clases a posteriori, cosa que también puede pasar. Bien. Bueno, entonces lo que ahora voy a hacer es quizás un poco repetitivo porque como vi ya lo contó Facundo muy bien en la clase de problemas, que es aplicar Ampere en un par de situaciones. Así que nada, yo digamos por completitud lo voy a contar aquí, más o menos rápido porque ya lo vieron, no lo vieron bien, porque es básicamente aplicar el teorema de Ampere. Digamos, esto va a ser este tramo, digamos, de la clase. Después vamos a volver sobre alguna consideración teórica que no vieron en las prácticas, aunque si bien tiene que ver con un ejercicio que no sé si sobrevivió a las guías de trabajos prácticos, que es interesante el ejercicio, pero bueno, ahora en un ratito lo mencionamos, pero bueno, déjenme por completitud contarles un par de ejemplos de Ampere. El primer ejemplo es el cable infinito con una corriente y prima, llamamos a la corriente que va por ese cable, es el problema que habíamos visto en la clase pasada, que lo calculamos por integración directa. En este caso, ¿cómo uno lo haría por Ampere? Bueno, primero tiene que usar propiedades de simetría. La primera cuestión de simetría que uno puede hacer es sacar cómo es la dependencia con las coordenadas de este problema. Este es un problema que, como ya también habíamos visto la vez pasada cuando calculamos el campo por integración directa, tiene simetría de traslación en la dirección de la corriente, llamémosla, no sé, z esa dirección, y también tiene simetría en la dirección azimutal cuando uno recorre o gira alrededor del eje z, o sea, en la dirección phi hay simetría, con lo cual uno saca que el campo magnético solamente depende de el radio o lo que habíamos llamado d, yo llamé d como distancia a el cable del punto en el que estoy parado. O sea, con eso saco que la dependencia del campo magnético en cualquier punto del espacio solo depende de su distancia a el cable o al hilo conductor. En coordenadas cilíndricas eso significa que el campo magnético solo depende de la coordenada radial. Y después hay toda una cuestión de eso en cuanto a la dependencia del campo magnético con las coordenadas. O sea, ahí la simetría es sencilla de aplicar. Después hay otra parte, y lo mismo que pasaba con el campo eléctrico, que tiene que ver con las componentes del campo magnético, cómo uno puede predecir para dónde apunta el campo magnético. Entonces, por un lado, o sea, hay una forma de ver esto que es utilizando simetrías de reflexión, y así lo contó Facundo. Hay que tener cuidado cuando uno hace simetrías de reflexión porque el campo magnético es un campo, es un pseudo vector, porque se obtiene de un rotor, lo mismo que pasa con el momento angular que se obtiene de un producto vectorial. Y hay que tener cuidado con los signos cuando uno hace las reflexiones para descartar componentes. Otra forma que está, pero bueno, eso tiene esos riesgos. La otra forma de predecir para dónde apunta el campo magnético es aplicar Biot-Savart haciendo los productos vectoriales con los dedos, teniendo en cuenta cómo son las corrientes. Esa es la forma que prefiero yo hacerlo. Nada, como que es directamente más mecánica, si quieren, si tengo claro bien cómo hacer los productos vectoriales, cosa que aspiro a tenerlo. Nada, pero no es que uno utiliza Biot-Savart, digamos, en todo, digamos, en hacer la cuenta después, sino solamente para sacar para dónde apunta el campo magnético. Entonces, por ejemplo, en este caso,
Si sé que tengo la corriente en esta dirección, o sea, el elemento de corriente IDL va en esta dirección, y me paro en un punto perpendicular a ese IDL, es fácil calcular para dónde apunta el campo magnético. Eso lo hicimos en la clase pasada, haciendo el producto vectorial entre IDL y R menos R'. Eso me va a dar un vector, yo ya sé en este caso, que me va a dar saliendo de la pantalla, y si lo hago eso en cualquier punto girando, me va a dar un vector saliendo de un plano que va girando, digamos, a medida que yo giro. ¿Sí? Otra cosa que uno puede, digamos, para sacarse componentes de encima y ya predecir para dónde va a apuntar el campo magnético, es tener en cuenta que las líneas de campo magnético no pueden tener fuentes, es decir, no pueden salir de ningún lado. Eso, por ejemplo, entonces descarta ya de entrada que el campo magnético tenga componente radial, ¿sí? Porque si tuviese componente radial, es decir, si fuese un campo que tuviese una componente así, en esta dirección radial, significaría que las líneas de campo salen de ahí del cable, por la simetría además, porque uno dice, bueno, tiene componente radial, pero además no depende del ángulo este, entonces tendría componente radial todo el tiempo saliendo o entrando, y eso me daría divergencia distinta de cero, o sea que eso no puede ser. Pero con ese argumento la componente en Z uno no la puede descartar, porque ahí sí podría tener componente en Z y seguir teniendo divergencia nula. Pero la componente en Z la saco por el hecho de que como el campo magnético tiene que ver con el producto vectorial de algo que va en Z, que es el IDL, bueno, tampoco tiene componente en Z. Entonces solo tiene componente en el plano perpendicular a Z, y descartando la componente radial me queda que tiene que ser axial. Bien, bueno, entonces de todo eso lo que concluyo es que el campo magnético, sin hacer ninguna cuenta demasiado complicada, o sea, simplemente viendo las direcciones de las corrientes y la simetría que tiene el problema, me sale que depende solamente del radio o de la distancia al cable que llamé D, y va en la dirección axial phi-versor. Entonces después, aplicar Ampère va a ser muy sencillo. Lo que tengo que hacer es elegir una curva, de la misma forma que con Gauss elegíamos una superficie. Bueno, elijo una curva que me convenga. O sea, Ampère vale para cualquier curva cerrada que yo dibuje en el espacio. Bueno, me va a convenir elegir una curva que tenga las propiedades de simetría que tiene este problema. Y es obvio que las curvas que tienen las propiedades de simetría de este problema son círculos que alrededor de ese cable. O sea, tomo una circunferencia alrededor de ese cable. Si tomo una circunferencia que tiene radio D, o sea que está a una distancia D, su radio es la distancia al punto donde yo quiero calcular el campo magnético, aplicando Ampère allí, lo que tengo es que la integral de línea del campo magnético es esta integral que está acá. Reemplazo campo magnético por esta expresión, o sea, ya sé, digo, por todo lo que dijimos antes, que el campo magnético depende de solamente la distancia, va en la dirección phi, o sea, es esto, y el diferencial de línea, si estoy recorriendo una curva alrededor del cable, lo voy a escribir como radio por de phi, o sea, el diferencial de arco, ¿no? Ese es el diferencial de línea en la dirección phi, que es esto que está escrito acá medio raro, ¿no? Esto lo que dice acá es D, que sería el radio, que yo llamé D, de phi, diferencial de phi en phi-versor. Esto es el diferencial de línea de L. Al hacer el producto escalar de estas dos cosas, me queda phi-versor con phi-versor, que vale 1, y B, que depende solamente de D, la integral es sobre el ángulo phi, lo puedo sacar afuera. O sea, B es constante para esta integral, ¿no? ¿Sí? Porque el campo magnético es constante alrededor del cable, o sea, su módulo. ¿Sí? Ojo, porque uno a veces dice cosas que hay que tener cuidado cómo las dice. El campo magnético no es constante porque va cambiando su dirección, pero su módulo, o sea, el valor absoluto del campo magnético es el mismo dado una distancia D fija. Bueno, eso implica que lo puedo sacar de acá de esta integral, como dice aquí, y me queda, y el D también, que es un radio fijo para esa circunferencia que elegí, y o sea que me queda la integral a lo largo del ángulo, que es la integral entre 0 y 2pi, me queda 2pi directamente. O sea que la integral, el teorema Ampère del lado izquierdo, lo que saco es que esta integral de línea, que es esto, es igual a 2pi d por b en d.
Y mu0 por la I concatenada, la corriente concatenada es la corriente que atraviesa una superficie apoyada en esa curva. Bueno, es obvio que la única corriente que hay es la que pasa por el cable, o sea que la I concatenada es esa corriente I'. De ahí entonces obtengo que el campo magnético, pasando este 2πd dividiendo, me queda mu0 sobre 2π I' sobre D. Sí, bueno, y utilizando después que, volviendo acá, que el campo magnético tiene esta forma, entonces reconstruyo completamente el campo magnético para cualquier punto. Me queda que el campo magnético entonces es mu0 sobre 2π I' sobre D, phi versor, donde D es la distancia al punto en el cual estoy calculando el campo magnético. ¿Sí? Que es lo que habíamos obtenido antes, a partir de aplicar Biot-Savart y integración directa. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Esto es algo básico que todos deben saber hacer, y yo suelo preguntarlo siempre en cualquier final que tome. Que me digan cuál es el campo magnético de un cable por el cual circula una corriente, un cable infinito, y que para decirme cuánto vale ese campo magnético apliquen Ampère de esta forma. Bueno, el otro ejemplo que también vi que vieron en las prácticas, y entonces también voy a ir más o menos rápido, es lo que se llama un toroide o bobina toroidal, que es un arrollamiento de un cable en una especie de dona o toro, sería la palabra matemática para describirlo, si lo vieron. No sé si llegaron a terminar todo, pero no llegó a terminar la clase, lo vamos a ver hoy. Lo dejo para ver. Perfecto, yo lo vi y pensé que lo había dado, lo vi en el PDF. Bueno, no importa, lo van a ver hoy y lo empezamos a ver ahora entonces. Igual, digamos, de la forma que lo voy a contar yo es un poco más corta. Con Facu lo van a ver un poquito más completo este problema. Pero bueno, veamos esta forma más corta y rápida para llegar al resultado directo e importante al cual quiero llegar. Pero bueno, les cuento entonces lo que es, como estaba diciendo, es un arrollamiento de un cable, como está aquí, sobre un toro, o una dona, ¿sí? Una rosquilla, que se enrolla el cable, como está acá en esta foto ilustrado, con un cable de cobre, con un arrollamiento muy compacto. O sea, uno trata de que haya una gran cantidad de vueltas por unidad de longitud, o que sean muchas vueltas en toda la circunferencia. La corriente normalmente se la hace llegar a través de dos cables, un cable que entra, y es el mismo cable que entra y sale, ¿no? Perdón, luego el arrollamiento, y se supone que por algún lado lejos hay alguna batería que me inyecta la corriente. Estamos estudiando el caso, como dije, estacionario, donde la corriente es constante, no depende del tiempo y la corriente, entonces circula de esta forma, va girando. Lo que uno hace es, para hacer la cuenta, es suponer que la corriente está girando en estas circunferencias, y la corriente prácticamente es muy pequeña, la corriente, digamos, en esta dirección, comparada con la corriente en sí, con el módulo de la corriente que me da cuenta de esta circulación. Bien, esto que se llama toroide o bobina toroidal, tiene un radio interno A y un radio externo B, como acá están indicados. Un radio genérico R es este indicado acá por esta línea de puntos. Por supuesto, uno puede hablar también de un radio medio, que sería el promedio entre A y B. Nada. Esas son, digamos, cuestiones geométricas de este artefacto. Bueno, lo que vamos a decir es
de nuevo, vamos a aplicar Ampere para esta situación. Lo que vamos a decir primero de todo es, aproximamos el primer estudio de este problema como si fuese un problema en el plano, o sea, en el plano de la hoja en este caso. Sabemos que como esto tiene simetría de revolución, entonces el campo magnético que genera esta corriente, vamos a suponer que no depende del ángulo de giro alrededor de esta circunferencia. Es decir, elijo el origen del sistema de coordenadas en el centro de esta bobina, del toro, y esto tiene simetría de giro alrededor de acá, o sea, estoy ignorando el efecto de que la corriente entra por algún lado, que este punto, digamos, es particular, lo estoy suponiendo que eso no importa, digamos, diciendo que acá la corriente neta vale 0, si quieren, estos dos cables están muy juntos, y solo me fijo en la corriente que está circulando así, y entonces con eso saco que el campo depende solamente de la distancia al origen que está en el centro de esta bobina toroidal. Y por otro lado, lo que voy a decir es que el campo apunta en la dirección de recorrido en la dirección phi, igual que habíamos visto antes. Eso lo saco tanto por Biot y Savart, que es aplicar esos productos vectoriales sobre las corrientes que circulan por estas vueltas, la corriente que circula por estas vueltas del cable, haciendo el producto vectorial I de L de un elemento de corriente multiplicado por el vector posición R, como por el hecho de que habíamos visto en la clase anterior el campo de una espira, que era una espira circular. El campo de una espira circular habíamos dicho que en el eje de la espira, si la estoy dibujando así la espira en perspectiva, en el eje de la espira apuntaba en la dirección perpendicular a esa espira, o sea, en la dirección que llamábamos Z. Bueno, en este caso voy a decir lo mismo y pensar esto como una superposición de muchas espiras. Estoy suponiendo que este arrollamiento es como si superpusiera un montón de espiras, y el campo magnético entonces voy a suponer que va solamente en la dirección del eje perpendicular a esas espiras. Pero lo que digo con todo esto es que el campo magnético depende solamente de la distancia R al origen y va en la dirección phi. Bueno, eso es en el fondo una aproximación. Cuando vean después en la práctica van a ver una forma de visualizar esos, como yo lo dije, pensando esto como la superposición de campos de espiras. Es una aproximación que es válida si este arrollamiento de espiras está muy compacto, como está en esta foto. O sea, esto es una aproximación al campo magnético del toroide. Si no, habría que hacer la cuenta mejor, y para hacer la cuenta mejor, uno no le queda otra que hacerlo numéricamente. Después, ahora en un ratito, voy a mostrar un gráfico de cómo sería el campo magnético en forma exacta, calculado numéricamente. Pero, digamos, un dibujo, ¿no? Porque no hay una expresión analítica. Pero para esta cuenta vamos a suponer que esto vale. Es plausible, todas son cosas que dije que son plausibles, y las vamos a asumir ciertas para seguir después con la cuenta utilizando Ampere. Entonces, para lo que hacemos, ya esto es, digamos, un paso grande que vamos a suponer válido, y lo que sigue es bastante sencillo, que es aplicar Ampere a distintos tipos de curvas. Entonces, para sacar, por ejemplo, cuánto vale el campo magnético en una posición que está como adentro de este toroide, o sea, por adentro de todo este arrollamiento, tomemos una curva C como la punteada, esta que está acá, y recorramos esa curva como está acá marcado. Entonces sabemos que la integral de línea del campo magnético, utilizamos que el campo magnético depende solamente de R, de la distancia al origen, ¿sí? Entonces esto me queda que el campo magnético es B de R por phi versor. Producto escalar, el diferencial de línea, al recorrer la curva de esta forma, el diferencial de línea es el diferencial de arco, R de phi por phi versor. ¿Sí? Igual que vimos antes en el caso del cable infinito, que también era así el diferencial de línea, solo que ahí en vez de R lo llamaba D. Me queda otra vez entonces el producto escalar de phi con phi, que es 1,
y me queda la integral de BR R de phi. Como esta integral está hecha solo en ángulo, B de R lo puedo sacar afuera de la integral, lo mismo que el R, y la integral entre 0 y 2pi de eso me queda 2pi R BR. O sea, esto es totalmente análogo a lo que hicimos antes aplicando Ampere para un cable infinito. ¿Sí? Pablo, ¿te hago una consulta? Sí. ¿La circulación se da solo adentro del toroide o hay afuera y adentro del menor al radio A? En este caso elegí una curva, porque yo tengo la libertad de elegir la curva que quiero para hacer Ampere, ¿no? Elegí, para Sí, calcular el campo magnético en puntos que están adentro del toroide, elegí una curva que vaya toda por adentro. O sea, esta que está acá dibujada. sí, sí. Elegí una circunferencia que sea así, que se quede adentro todo el tiempo y que sea una circunferencia. Y con eso voy a poder sacar el campo magnético en esos puntos, que sé que solamente depende de R, ¿no? O sea, ya sé que no depende del ángulo, entonces, nada, me sirve para eso. Si hubieras elegido una línea mayor al radio B o menor al radio A, ¿pasaría algo raro? ¿Sería cero? Por ahora, ahora vamos a ver el lado derecho del teorema de Ampère. Yo estoy haciendo el lado izquierdo. Ah, buenísimo. Entonces, y para hacer el lado izquierdo, uso esto. Entonces, y ahora dije que iba a usar esta curva C como estaba acá en el dibujo, que está toda adentro. Pero en realidad esta cuenta la podría haber hecho para cualquier curva C que yo quiera. ¿Sí? No cambia nada. O sea, usar esta información y hacer esta integral, esto vale aún para una curva C cuyo radio sea menor que A o mayor que B. ¿Sí? Eso todos lo pueden aceptar, digamos. Acá yo no dije, en esta cuenta no dije que la curva C no usé, perdón, que la curva C estaba dentro de la circunferencia, nada más usé que era una circunferencia de radio Ah, R. está bien. Entonces, Listo, sí, perfecto. esta parte va a valer igual, va a quedar igual. El lado izquierdo va a quedar igual. Lo que va a quedar distinto es, como se pueden imaginar, el tema de la corriente concatenada. Entonces, veamos eso en detalle, qué significa. Entonces, el caso este que estoy haciendo ahora, o sea, esto podría haberlo dicho, la integral sobre cualquier circunferencia da esto. Bueno, ahora si tomo una circunferencia que está adentro del toroide, como esta que está acá, ¿qué pasa con la corriente concatenada a través de una superficie apoyada en esa circunferencia? ¿Qué es una superficie apoyada en esa circunferencia? Bueno, es una superficie que estoy sombreando acá con el puntero, apoyada en la curva C, que es esta que dibujé acá. Y tengo que mirar la corriente neta que atraviesa esa superficie. O sea, eso es lo que me dice el teorema de Ampère. Eso es lo que me dice el teorema de Ampère cuando se refiere a la corriente concatenada. Bueno, la corriente neta que atraviesa tiene que ver con la corriente que pasa con todas estas crucecitas que están acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas estas son vueltas del arrollamiento, pero que significan corriente que está atravesando la superficie. ¿Cuántas veces atraviesa la superficie esa corriente? Bueno, tantas como número de vueltas tenga el arrollamiento. O sea, lo que voy a decir es que mu0, que es una constante por la corriente concatenada, es mu0 por el número de vueltas, que voy a llamar n, sí que es un dato que me tienen que decir, me dicen cuántas vueltas tiene este arrollamiento, n mayúscula por I, que es la corriente que circula por este cable. Si la corriente que circula es I, es la que entra y es igual a la que sale y es la que circula por todo el arrollamiento. Bueno, esta corriente está entrando acá n veces y yo tengo que contar cuál es la corriente concatenada que atraviesa, o sea, cuál es la corriente que atraviesa esta superficie. Bueno, es mu0 por ese número de vueltas por I. ¿Está bien? Bueno, es clave acá que esta superficie que estoy considerando abarca estas corrientes, ¿sí? Y eso tiene que ver con que la curva, la circunferencia que usé, incluía estas corrientes. Entonces, para esa distancia, para radios tales que están adentro del toroide, siempre me va a pasar que incluyo estas corrientes y siempre me va a pasar entonces que el lado derecho de Ampère es mu0 por la I concatenada, es mu0 por n por I. De donde saco entonces que para esos puntos, utilizando que la integral de línea era esto, el campo magnético vale mu0 n por I dividido R.
¿sí? O sea, digo que esto es igual a esto y despejo ahí el campo magnético. Pues acá sí, esto solamente vale que este es el campo magnético si estoy en un R que está entre A y B. ¿Dónde estoy diciendo que R está entre A y B? Bueno, en el hecho de que la corriente es esto que escribí acá. Si en cambio hubiese tomado una circunferencia C, como acá está indicado, con radio menor que A, ahí la parte de la integral de línea queda igual, ¿sí? Eso no cambia, eso ya lo dije antes, pero lo podemos volver a ver. Digamos, es una integral de línea usando que el campo magnético depende de R y va en phi. Nada, mira esto, en principio, en teoría. Pero lo que cambia es la corriente concatenada. Ahora, para esta superficie apoyada en esta curva, no hay ninguna corriente que atraviesa esto. ¿Sí? Porque la corriente va por acá, no atraviesa esta superficie. Atraviesa una más grande, pero esta más chica no la atraviesa. Por lo tanto, la corriente ahí concatenada es nula y entonces de igualar esto a mu0 por la I concatenada, lo que concluyo es que el campo magnético para esos puntos tiene que ser nulo. ¿Sí? Entonces saco que el campo magnético para R menor que A tiene que ser nulo. Bien, queda claro los dos casos distintos, o sea, el campo magnético para puntos internos al toroide tiene que ser nulo porque no atraviesa ninguna corriente concatenada. El campo magnético para puntos internos al toroide, bueno, vale lo que vimos antes. Es proporcional a la corriente dividido el radio. ¿Qué pasa si tomo un punto que está por fuera del toroide? O sea, un punto, es el caso que me falta, ¿no? O sea, hice R menor que A, hice R entre A y B. Y ahora hagamos el último caso, que sería R mayor que B, que va a responder a la pregunta esa en que hace Alejo acá. Dice, ¿la dirección en que esa corriente atraviesa no influye? Sí, ahora vamos a ver cómo influye el hecho de que la corriente atraviesa. En este caso no, bueno, perdón, no sé si la pregunta se refería a el signo del campo. Sí, la dirección en la cual la corriente atraviesa tiene que ver con el signo que me da el campo. Yo, si elijo un sentido de circulación para esta integral de línea, eso va de la mano con la corriente que atraviesa en el sentido de circulación dado por esa integral de línea. En este caso, si yo elegí el sentido de circulación como está marcado acá en phi versor, y llamé phi versor al sentido horario, eso me da una, para que, si esta integral la dejo con signo más en este sentido horario, la corriente debería ser la corriente que atraviesa, que tenga que ver con el sentido horario de giro, que sería una corriente entrante. Y ahí va todo de la mano, ¿sí? Si la corriente yo la hubiese, y eso podría haber pasado, ¿no? O sea, yo estoy ingresando corriente por este toroide, en este dibujo que hice antes. Bueno, acá está. Lo ingreso de esta forma y el arrollamiento vacío. O sea, si yo cambio el sentido de giro, digamos, de la corriente en ese toroide, me va a cambiar el signo del campo magnético, sí. O sea, en este caso lo que veo es que, o sea, sí, el signo del campo magnético, o sea, para dónde apunta, el signo es, en este caso nos dio un campo magnético en este sentido, depende del arrollamiento del toroide, efectivamente. Y hay que ahí, la forma de verlo rápido es pensando en el caso de una espira sola, y recordando que para una espira en sentido antihorario la corriente va hacia arriba, bueno, si es el sentido horario la corriente va hacia abajo. Bueno, estábamos entonces en este asunto. Bueno, lo que también influye, yo había entendido la pregunta por otro lado, es en cuanto a la corriente neta, que es algo que va a aparecer ahora en este último caso, que es, supongamos ahora que tomamos un radio mayor que el radio mayor del toroide, o sea, mayor que B, correspondería a una curva como esta que está acá en azul, que es más grande que todo el toroide, y la corriente concatenada va a ser la corriente neta que atraviesa una superficie apoyada en toda esta curva, o sea, una superficie bordeada por toda esta línea en azul. Bueno, pero es clave acá que lo que dice el teorema de Ampère es que hay que usar la corriente neta. Y fíjense lo que pasa acá, yo tengo tanto corriente que entra como corriente que sale, ¿sí? De la hoja. Y entonces la corriente neta a través de esta superficie va a ser cero. Por lo tanto, vale lo mismo que en este otro caso. Como la corriente neta
y la corriente concatenada neta es 0, el campo magnético tiene que ser 0, ¿sí? Utilizando Ampère, diciendo que esto es igual a mu0 por la corriente concatenada, y la corriente concatenada vale 0, me sale que el campo vale 0 para R mayor que B. Conclusión, entonces, el campo magnético, vamos a resumir, el campo magnético de un toroide es solamente distinto de 0 en el interior del toroide, o sea, entre el radio menor y el radio mayor, y vale 0 tanto adentro como afuera del toroide. O sea, el campo magnético alrededor de un toroide es como que está confinado o concentrado dentro de ese toroide. O sea, si yo tengo una dona, una rosca de un arrollamiento de campo magnético, es un lugar donde yo me lo puedo ir llevando y teniendo un campo magnético ahí adentro. Podemos aproximar el campo magnético adentro si el radio de la sección del toroide es mucho más chico que el radio que tiene que ver con la circulación. Podemos aproximar el R por el R por medio, que llamémoslo R mayúscula, y entonces el valor de ese campo magnético adentro del toroide es este valor fijo, mu0 sobre 2pi n por i sobre r, en phi versor, que es la dirección esta del ángulo de giro. ¿Sí? O sea, decir que el campo magnético en el interior de un toroide vale esto y es fijo, es constante, estoy acá usando la aproximación de que el R chiquita que A y B son parecidos, básicamente, ¿no? Que es un toroide, digamos, finito, y que A y B son parecidos en mucho menores que, o sea, el valor medio entre ambos es parecido a cada uno de ellos. O dicho de otra forma, estoy diciendo que el toroide tiene sección pequeña, y que el radio de esa sección es pequeño comparado con el radio de giro del toroide. Bueno, otra forma de escribir ese campo magnético es utilizando el perímetro del toroide, que sería 2pi por r, llamémoslo L a eso, y entonces como acá queda justamente 2pi por r, este 2pi salía de la constante magnética de Ampère. No, perdón, este 2pi venía de haber integrado a lo largo de la circunferencia, de ahí aparecía este 2pi, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como acá me queda mu0 sobre 2pi, esto tiene que ver con la constante magnética, es otra forma de expresarlo, pero también uno lo que puede decir es que 2πr es la longitud del perímetro del toroide, y escribe el número de vueltas dividido el perímetro del toroide como la densidad de líneas o de vueltas que tiene ese arrollamiento, y lo llama n minúscula, y en cuyo caso entonces el campo magnético se escribe como mu0, la densidad de líneas por i. Normalmente uno cuando tiene un toroide, una bobina de estas toroidales, lo que le dan es el valor de n, la densidad de líneas que tiene, el número de líneas por unidad de longitud, y entonces dada la corriente que tenga ese toroide, que tiene que ver, qué sé yo, por ejemplo con la pila que yo le enchufe, puedo sacar cuánto vale el campo magnético que tengo interno a ese toroide. Es decir, un toroide es un objeto que con un número de vueltas muy grandes, lo que me da es la posibilidad de generar un campo magnético. Fíjense que tanto más grande va a ser el campo magnético cuanto más densidad de líneas tenga, o sea, cuanto más vueltas tenga el arrollamiento, más intenso es el campo magnético. Y por eso, cuando tratan de conseguir campos magnéticos en el laboratorio intensos, lo que tienen que hacer es estar arrollando así cables, y es una tarea trabajosa de ir arrollando estos cables para hacerlo. Normalmente, aparte, lo que se hace, eso lo vamos a ver después cuando veamos campo magnético en medios materiales, es poner un núcleo de hierro, o sea, no dejar vacío ese toroide, sino poner en el interior un núcleo de hierro, y eso incrementa más aún el valor de campo magnético que uno puede obtener. Eso tiene que ver con que la permeabilidad magnética está mu0, si se trata de un medio material, aumenta, pasa a ser más grande que la del vacío, que es mu0, y con eso incremento el valor del campo magnético. Bien.
Bueno, el siguiente paso, y es el problema que creo que van a ver más en la práctica después, es el caso de lo que se llama un solenoide, que es enderezar el toroide, que nosotros podríamos pensar eso como un caso límite en el que hacemos el radio del toroide tender a infinito, con lo cual lo que nos queda es una bobina así vertical, que se llama solenoide también, o bobinas secas. Y esta era lo que se llamaba bobina toroidal. Si tiene esta forma, sería una bobina secas. Y en ese caso, lo que extendemos, es decir, bueno, como es el caso límite del toroide con R teniendo infinito, nada, el R acá no aparece en la expresión, me queda que el campo magnético vale constante y uniforme, mu0 por n por i, adentro de ese bobinado. Entonces acá está la información del caso toroidal, ¿sí? Lo que dijimos antes, y esto sería la versión en un solenoide o una bobina recta, con forma cilíndrica. La aproximación que uno usa para decir que el campo magnético entonces es uniforme dentro de esa bobina es que esta bobina es mucho más extensa o más alta, su altura es mucho mayor que el radio de su sección. Eh, sí, eso sería el límite de R tendiendo a infinito. Y como dije, pero como dije antes, esta cuenta de cuánto vale el campo de un arrollamiento así cilíndrico de un cable, o sea, compensando esto como una superposición de muchas espiras, también se puede obtener haciendo eso, la superposición del campo magnético de muchas espiras, y se reobtiene este resultado que está acá. Entonces, de nuevo, esto es algo que se usa mucho en los laboratorios, es si quiero tener un campo magnético uniforme en alguna región, lo que hago es arrollarme con un cable de esta forma, o sea, hacer un arrollamiento. Si lo hago grande el arrollamiento, voy a tener una región más grande de campo magnético, más o menos uniforme, y su valor va a ser esto. De nuevo, la intensidad del campo magnético va a ser proporcional tanto a la corriente como al número de vueltas de ese arrollamiento. Bien, eso como dije es una buena aproximación en el caso de un solenoide largo, o sea, si tengo un solenoide de mayor altura que su radio. Si no, si el solenoide es finito, el campo magnético tiene esta forma, las líneas del campo magnético tienen la forma que están acá indicadas, son más o menos constantes adentro del solenoide y después se van deformando y tienen esta forma dipolar, que vamos a ver después en la clase próxima cuando veamos los dipolos magnéticos, pero que ya vimos alguna primera idea de esto cuando vimos el campo magnético de una espira y vimos que se parecía al campo eléctrico de un dipolo. Bueno, esto también pasa lo mismo, esto es pensado como una superposición de muchas espiras y el campo tiene esta forma dipolar, ¿no? Bien. Bueno, el hecho de que, recordemos algo, ¿no? En la cuenta esta vimos más o menos, haciendo las cuentas, que el campo magnético valía 0 afuera del toroide, en este caso va a valer 0 afuera de este solenoide. Eso en un solenoide real, o sea, en algo finito, significa que el campo magnético es mucho más débil afuera, como acá está indicado. Recordemos que el espaciado entre líneas da una indicación de cuánto vale el campo magnético. Acá las líneas están mucho más apretadas y el campo magnético es más intenso que en esta otra región donde están más separadas. Bien, bueno, como dije hoy, no sé si Facundo va a seguir un poco hablando de esto en la clase, por lo que me contaron. Se van a terminar de verlo. Pero no sé si hay alguna pregunta ahora sobre alguna de las cosas que dije. Y si no, paso a hablar del último punto, que como es una cuestión a nivel de anticipo de alguna cuestión que van a ver en otras
en otra materia, más completamente, pero solo quería mencionar para que no quede todo como que está todo bien, digamos. Sí, está todo bien, pero veamos una cuestión interesante que quizás no nos habíamos detenido a pensar y ahora vamos a hacerlo un minutito. Entonces, bueno, entonces, lo que vimos hasta aquí, matemáticamente, si quieren, en todas las, en toda la materia, se podría haber resumido en estas 4 leyes que ahora estoy escribiendo, que tienen que ver con los campos, campo eléctrico, campo magnético, las fuentes de los campos, que son las cargas, en este caso a través de la densidad de carga, y las corrientes, en este caso a través de la densidad de corriente, que para las leyes de electrostática y magnetostática, que son los ámbitos en los cuales nos estuvimos manejando hasta ahora, o sea, las cosas no dependen del tiempo, vimos de una forma u otra, o sea, hoy terminamos de completar este cuarteto de leyes que nos dicen lo siguiente: la divergencia del campo eléctrico es ρ, la densidad de carga dividido epsilon cero. Esta es la ley de Gauss en forma diferencial. La otra ley que tiene que ver con que el campo eléctrico se puede derivar de un gradiente, nos dice que el rotor del campo eléctrico es cero. Insisto, esto vale en electrostática. La ley que vimos la clase pasada, que dice que la divergencia del campo magnético vale cero, o sea, no hay cargas magnéticas, como sí hay cargas eléctricas. Y finalmente la que vimos hoy, que sale de Ampère, es que el rotor del campo magnético es μ0, es proporcional a la densidad de corriente. En estas leyes lo que se ve es que la densidad de carga es fuente del campo eléctrico y la densidad de corriente es fuente del campo magnético. Estas leyes se conocen como las leyes de Maxwell, son un caso particular de las leyes de Maxwell para casos en donde no hay dependencia temporal. Vamos a ver al final de la materia en dónde hay que cambiar las cosas si hay dependencia temporal. En realidad, antes de llegar al final de la materia, vamos a ver un primer cambio cuando hay dependencia temporal que se aplica al caso de esta ley del rotor del campo eléctrico, y un cambio muy importante que se llama la ley de Faraday, el cual vamos a estudiar algunas de las consecuencias de eso en detalle. Para la última clase vamos a dejar qué pasa cuando hay dependencia temporal y cómo se afectan las leyes de campo magnético. Lo que vamos a ver es que también la ley que cambia es la que tiene que ver con el rotor. Se agrega un término acá y también eso tiene un montón de consecuencias importantes, físicas y tecnológicas. Pero hasta aquí tenemos esta versión de la electricidad y magnetismo, que uno lo mira matemáticamente y lo que puede decir es que los fenómenos eléctricos y magnéticos, o sea, las cosas que distinguen o que me permiten obtener los campos eléctricos y magnéticos, están desacoplados, o sea, no aparece un vínculo entre los campos directo a través de estas ecuaciones, solo por el hecho de que, hecho importante, que sería el experimento de Oersted, que nos dice que las corrientes eléctricas son fuentes de campo magnético, o sea que las cargas moviéndose, que es esta J, son fuentes de campo magnético, entonces hay un vínculo entre ambos campos a través del movimiento de cargas. Vínculo que sabemos que además existe para las cargas moviéndose, satisfacen una ley que vimos también, que tiene que relaciona la densidad de carga y la densidad de corriente, que es la ley de conservación de la carga. Bueno, en el caso estático, o sea que no hay dependencia temporal, las cosas se mantienen de esta forma. O sea, y entonces lo que uno dice es que estas ecuaciones los campos eléctricos y magnéticos están desacoplados. Pero si uno conoce tanto la densidad de carga como la densidad de corriente, los puede resolver las ecuaciones en forma independiente sin vincular una con otra, ¿no? Bueno, entonces, pero lo que vamos a ver es que cuando haya dependencia temporal, va a haber un vínculo directo entre campos magnéticos y eléctricos, y como dije, eso va a dar lugar a aplicaciones muy importantes. Pero alguien podría haberse preguntado, bueno, este tema de que las cosas
se vinculen o no cuando hay dependencia temporal, y el hecho de que corrientes cargan movimiento, bueno, tiene que ver con movimiento de las cosas, y uno sabe que cuando mira las cosas de distintos sistemas de referencia, bueno, está teniendo en cuenta ese movimiento relativo entre una cosa y otra. Bueno, esto dio pie a una cuestión interesante que, como vamos a ver después, como van a ver después en alguna otra parte de la carrera, dio lugar a un cambio drástico del punto de vista o la forma de mirar las cosas, que es la teoría de la relatividad, en primer término, la teoría de la relatividad especial. Y entonces pensemos en la siguiente paradoja que se nos podía haber planteado cuando yo hablé de las fuerzas magnéticas, eh, y nadie dijo nada. Si alguno decía algo, yo hubiese pensado que teníamos un futuro Einstein en el curso. No sé, bueno, por ahí puede pasar, pero bueno, en ese momento nadie dijo nada. Entonces yo les voy a contar esta paradoja que es interesante, paradoja que no vamos a poder resolver con las herramientas de la física no relativista. Entonces, supongamos la siguiente situación, ¿no? Supongamos que tenemos un cable por el cual circula una corriente I, y tenemos una carga Q moviéndose con una velocidad V que sea paralela a ese cable. O sea, tengo una carga moviéndose con una velocidad V paralela a la dirección del cable. Bueno, sabemos que si por el cable circula corriente I, eso me genera un campo magnético como este que está acá dibujado en rojo, y sabemos que si una carga se está moviendo con una cierta velocidad, aparece una fuerza magnética dada por la fuerza de Lorentz, que me dice que la fuerza es el producto vectorial entre la velocidad de la carga y el campo magnético. Bueno, para la geometría de este sistema, y tal como yo dije que son las cosas, si el campo magnético está enrollado así, que sabemos cómo es el campo magnético de un cable, y la velocidad es en esta dirección, eso me da una fuerza perpendicular a la velocidad, que en este caso, si la carga es positiva, la fuerza va hacia abajo, o sea, es una fuerza magnética que lo que me va a hacer es acercar o deflectar la trayectoria de la carga y irmela acercándola hacia el cable. ¿Sí? Bien, con eso es cosas que ya dijimos que valían. Y acá está escrito. Ahora, ¿qué pasa si nos paramos en un sistema de referencia que se traslade con la velocidad v de la carga? O sea, que se mueva con la misma velocidad que tiene la carga. En ese sistema de referencia, si yo me muevo con la velocidad de la carga, en ese sistema de referencia la carga para mí está quieta. Y entonces digo, bueno, ahora aplico la ley de Lorentz para calcular la fuerza que ejerce el campo magnético, que sé que existe un campo magnético, porque si acá hay corriente hay un campo magnético. ¿Cuál es la fuerza magnética que se ejerce sobre esa carga? Bueno, es Q por V corta vector V larga, pero V corta es cero, porque en este sistema de referencia mi carga está quieta. O sea que en este sistema de referencia no hay fuerza magnética y la carga no se desviaría. O sea que parado en un sistema de referencia que se mueve junto con la carga, pasa algo diferente que mirado desde un sistema de referencia donde la carga para mí se mueve. O sea, las cosas cambian y aparecen distintas fuerzas si yo estoy en un sistema de referencia que en otro. Esto no me gusta. Quiere decir que, ¿qué pasa acá? Bueno, la carga se tiene que mover, porque físicamente yo sé que la carga va a sentir una fuerza que es atraída por el cable. Sin embargo, si me paro en un sistema que se mueve con la carga, la carga en principio no sentiría ninguna fuerza. Bueno, una primera cosa uno que puede decir es, esperá, pero si vos te movés, quizás hay un campo eléctrico acá, porque si hay corriente circulando por este cable, yo mencioné solamente el campo magnético, pero también puede haber campo eléctrico. Bueno, recordemos que la corriente significa
movimiento de carga atravesando una dirección. Pero, ¿cómo era un cable? Un cable era electrones que se estaban moviendo, en este caso, si la corriente es hacia allá, los electrones se mueven hacia la izquierda, pero dejaban una red de iones fija en ese cable, y entonces la carga neta en cualquier volumencito de ese cable es nula, porque por cada electrón que yo tengo también un ion. Entonces, en un cable uno puede tener corriente, pero la densidad de carga ser cero. O sea, y si la densidad de carga es cero, no tengo campo eléctrico. Y ese es el caso normal que uno tiene en un cable que circula corriente, que tiene densidad de carga neta cero. Entonces, no hay campo eléctrico. Entonces, eso no me salva de la situación. No tengo campo eléctrico y, sin embargo, eh, bueno, y veo que las cosas son distintas en un sistema respecto a otro. Entonces, la acción que ejerce el campo magnético parecería que depende del sistema de referencia. Bueno, la resolución de esta paradoja, esto es una paradoja dentro de la física no relativista, o la física clásica no relativista. Hay una cuestión acá sobre decir clásica o no, porque yo prefiero reservar la palabra clásica para distinguir la física que no es cuántica, y hablar de relativista y no relativista, no mencionando que sea clásica o no clásica. Bueno, la resolución de esta paradoja requiere introducir, si la ven, en algún lado está, ahora les digo dónde la pueden leer, la resolución de esto, requiere introducir conceptos de relatividad especial. Lo que, y esta fue una de las inconsistencias. En realidad vino por otro camino, pero fue es una de las cosas que uno podría pensar que condujeron a Einstein a reformular las leyes de transformación entre los sistemas de referencia inerciales y a crear su teoría de la relatividad especial, pensando que lo que estaba mal o lo que no encuadraba bien no eran las leyes del electromagnetismo, o sea, no la ley de Lorentz, no la ley del campo magnético, sino las leyes de transformación entre los sistemas. O sea, el argumento así rápido y pronto de decir, bueno, si estoy en un sistema que se mueve con una cierta velocidad, las velocidades se suman o se restan respecto a ese sistema de referencia. O sea, ese cambio, digamos, intuitivo, que uno supone que es lo que se llama la transformación, las transformaciones de Galileo, Einstein las puso en duda, diciendo, bueno, lo que está mal es eso, y no las leyes del electromagnetismo. En realidad, como dije, el camino fue por otro lado. Él, partiendo de las ecuaciones de Maxwell, que las vamos a ver al final de la materia, y que uno puede encontrar la velocidad de las ondas electromagnéticas y ver que esa velocidad de las ondas es independiente del sistema de referencia, y que eso contradeciría la transformación de Galileo. Él, en vez de sospechar de que las ecuaciones de Maxwell estaban incorrectas, desafió a las leyes, a las leyes que regían la transformación del sistema de referencia, y en última instancia después también desafió a las leyes de Newton, porque las fuerzas estaban calculadas teniendo en cuenta esas transformaciones. Entonces, para resolver esta paradoja que acabo de mencionar, ¿no? El tema de la paradoja del cable, uno tiene que cambiar las leyes de transformación entre sistemas, y ese cambio entre las leyes de transformación entre sistemas da lugar a algunos fenómenos antiintuitivos, como el hecho de la contracción de longitudes y dilatación de tiempo. La contracción de longitudes es lo que permite explicar que acá aparezca un campo eléctrico en el sistema de referencia que estoy moviéndome. Eso está contado en el libro de Feynman. Acá les dejo el link en el capítulo 13. Feynman hace todo en una de las subsecciones la cuenta de cómo resolver esta paradoja, teniendo en cuenta que las longitudes se contraen, y teniendo en cuenta entonces cuál es el cálculo de la densidad de carga, basándose en eso. Como dije esto, bueno, si vieron algo de relatividad especial en Física 1, cosa que no sé, no siempre se da,
lo pueden intentar entender ese argumento. Si no, van a tener que esperar a verlo eso. Normalmente en mecánica clásica se ve relatividad especial y ahí lo pueden juntar, pero como dije, este, este, eh, esta conexión entre la relatividad especial y las leyes del electromagnetismo la van a terminar de ver bien en Física Teórica 1, más hacia el final de la carrera. Bueno, el hecho, un comentario, ¿no? Esto que está escrito acá, el hecho de que la teoría de la relatividad especial de Einstein está ligada muy fuertemente a las leyes del electromagnetismo, está reflejado en el título de su trabajo, el trabajo de 1905, en donde él sienta las bases de la relatividad especial, que se llamaba, su título traducido era Acerca de la electrodinámica de los cuerpos móviles. Es decir, el título del Pepe no era la teoría de la relatividad especial, sino algo que tenía que ver con electricidad y magnetismo, y justamente con este tema relacionado con esto de la paradoja que yo les conté. Bueno, se los quería mencionar esto para, vamos, a nivel de chusmerío previo. No afecta a nada de las cuentas que hacemos en los ejercicios, pero sí afecta a entender un poco que campos eléctricos y magnéticos, y en el fondo esa es la forma de resolver esta paradoja, están ligados dependiendo del sistema de referencia desde el cual uno lo mire. O sea, hay un vínculo, o sea, lo que uno llama campo eléctrico y campo magnético en un sistema, en otro sistema de referencia puede variar. O sea, los campos eléctricos y magnéticos se transforman al mirarlos desde distintos sistemas de referencia, y las transformaciones ocurren de forma tal que uno mantenga la consistencia, y los fenómenos físicos que uno observa en distintos sistemas son los mismos. Bien. Bueno. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta sobre esto último o sobre las cuentas de antes. ¿Te puedo hacer una pregunta del toroide? Sí, del toroide, dale. Cuando aplicás la ley de Ampère, ¿es la única forma, o bueno, más cómoda seguro, pero es la única forma de aplicar la ley de Ampère, decir que la circulación es por ahí? ¿O se puede hacer una cosa extraña, tipo tomar la circulación de cada espira, aunque sea re fea la cuenta? Y se puede hacer haciendo con espiras, superponiendo el campo de muchas espiras. Se Me puede. imagino que la cuenta va a quedar horrenda porque encima van girando las espiras, pero ¿se podría? Sí, se podría. En realidad la cuenta queda sí, en el caso del toroide sí. En el caso del solenoide no es tan horrenda, porque por lo menos las espiras ahí apuntan todas, como dijiste, para el mismo lado, y ahí sí se puede hacer la cuenta analítica. Siempre para el caso del eje de la espiga, ¿no? Nada más. Porque Sí, sí. es el único resultado analítico que tenemos aún para una sola espiga. O sea, no es tan complicado superponer el campo de infinitas espiras, todas alineadas en la misma dirección y calculando el campo en el eje S. Sí, se puede. Ah, buenísimo. Muchas gracias.